Vamos a empezar la videoclase con dos datos curiosos. El primero, ¿sabías que los pregoneros eran vendedores ambulantes que anunciaban sus productos por las calles de la ciudad mediante gritos chillones? Estos gritos eran ingeniosos y hasta chuscos y tenían la finalidad de atraer a los compradores. Era muy común que los habitantes de Puebla reconocieran a los vendedores por el grito que escuchaban desde sus hogares. Como muchas veces esos gritos eran cantados y las palabras eran acortadas, la gente no siempre entendía lo que gritaban los vendedores ambulantes. Un ejemplo es el del pregonero de los muéganos, quien era conocido por su grito de "Atri la pue", a los muéganos de harina y huevo. Unos dicen que querían decir atrás del puente, refiriéndose al lugar donde se elaboraban los muéganos, y otros pensaban en cambio que el grito "Atri la pue" se trataba de una contracción de 3 muéganos en uno del señor de la puente, y que se refería al señor que fabricaba o vendía dichas golosinas. Segundo dato curioso, ¿es cierto que los indígenas de Puebla comían carne humana? Los conquistadores y los primeros misioneros católicos escribieron muchas historias sobre el supuesto canibalismo de los indígenas del Valle de Puebla. Hicieron unos dibujos que retrataban con detalle el gusto que tenían aquellos por la carne humana. Se hablaba del deleite de los indígenas por la carne de bebés, de su costumbre de aderezar las extremidades humanas con chile y otros condimentos, así como de sus técnicas para cocinar cuerpos. Ciertamente, los indígenas sacrificaban prisioneros de guerra para ofrecer sus cuerpos a los dioses como parte de rituales divinos. Sin embargo, no es posible afirmar que la carne humana representara un alimento principal y cotidiano en la dieta de los antiguos poblanos. ¿Recuerdas que en la videoclase pasada estuvimos hablando sobre las castas? Bueno, esta división social, además de injusta, se basaba en supuestos falsos. El único elemento que diferenciaba a los españoles del resto de la población era su lugar de nacimiento. Los españoles habían nacido en Europa, a diferencia de los otros habitantes que eran originarios de América o África. Esta simple y única distinción fue utilizada por los españoles para justificar su poder sobre los otros grupos. Pero, ¿por qué era tan importante en la sociedad virreinal haber nacido en Europa? ¿Por qué los habitantes de América no tenían los mismos derechos que los europeos? Concentrémonos ahora en las aportaciones que significaron la llegada de los españoles y africanos a Puebla durante los siglos de la colonización. La cocina fue uno de los aspectos más beneficiados por el contacto entre diferentes culturas. Los españoles que llegaron a América trajeron consigo muchos ingredientes que no eran conocidos en este continente. Por ejemplo, el pollo, cerdo, vaca, trigo, arroz, manzanas, duraznos, uvas, almendras, nueces, coco, cilantro, perejil, muchísimos. Por su parte, los africanos introdujeron a Puebla nuevas formas de uso de plantas como el camote y la yuca, que son de origen americano. Estos productos mezclados con ingredientes locales dieron paso a la cocina poblana actual. El mestizaje, o sea, el resultado de la mezcla de dos o más culturas, enriqueció otros campos del saber. En las artes, la combinación de las técnicas y gustos europeos, indígenas y africanos dio como resultado bellísimas obras inigualables. La Catedral de Puebla, la Capilla de Santa María Tonantzintla y la Casa del Alfeñique son ejemplos de edificios que reflejan la gracia lograda por los arquitectos europeos y las manos labradoras y dibujantes de los indígenas. Por otra parte, la música de la sierra y los valles de Puebla poseen muchos ritmos africanos que fueron combinados con el de los indígenas y los de origen español. Finalmente, las ceremonias religiosas en Puebla, tales como las danzas, las procesiones, el culto a los santos y las fiestas patronales, han sido mestizas desde la época virreinal, en el sentido de que poseen símbolos y creencias indígenas, africanos y cristianos.
Y alumnito, esto fue todo por esta videoclase. Recuerda que te dejé algunas actividades en el cuadernillo que les envié al grupo de WhatsApp, así que ve y hazlo por favor. Nos vemos en otra videoclase. Mis mejores deseos, un saludo a toda tu familia y nos vemos en la siguiente videoclase. Chao.